Hola, buenos días. Hoy estamos con el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, un día muy especial. Hola, Miguel. Hola, buenos días. En efecto, hoy es el día 12 de marzo y es un día ciertamente histórico en el Museo del Prado y un día también triste, ¿no? Es uno de los poquísimos días en sus 200 y pico años de historia que el Museo del Prado pues no ha abierto sus puertas. Como podéis adivinar, la razón de ello es una razón sanitaria. No solo el Museo del Prado, todos los museos nacionales ubicados en la ciudad de Madrid están cerrados de momento, sin saber exactamente cuándo podremos reiniciar la actividad, lo cual no quiere decir que no dejemos de trabajar, ¿no? Y que no dejemos de intentar satisfacer pues lo que es una de nuestras misiones principales, ¿no? Y es el procurar a la gente una aproximación a la belleza, de las obras que encierran estos muros y bueno, a la enorme cantidad de conocimiento que atesoran. Para ello tenemos unas herramientas fabulosas, una de ellas la página web, de la que estamos particularmente orgullosos, y luego bueno, pues toda la actividad incesante que desarrollamos a través de redes sociales y que se va a intensificar precisamente durante este periodo de cierre al público. Aparte de lo que son los Instagrams habituales, pues querríamos que todos los días a esta hora pues uno de los conservadores del museo explique una obra, mientras que bueno, a continuación algún otro pues os adentre por las colecciones y os enseñe aspectos del museo, algunos de ellos que os serán familiares y otros no, puesto que bueno, pretendemos adentrarnos en zonas que están habitualmente vedadas al público. Y bueno, por aquello que uno tiene que dar ejemplo y es el director, pues había pensado empezar explicando un cuadro y bueno, he pensado en el cuadro que tengo detrás mío, el lavatorio de Tintoretto. Lo he elegido por muchas razones, ¿no? Una de ellas es porque es el primer cuadro sobre el cual yo trabajé cuando llegué al museo en un día muy lejano, 1997. Creo que también es un cuadro que por sí es fascinante, que permite abordarlo desde muchos puntos de vista distintos, pero que también de alguna manera pues sirve para evaluar un poco el tipo de trabajo que se puede hacer en un museo del Prado, y también recordar que un museo es un espacio privilegiado donde unas condiciones de seguridad, de humedad, de luminosidad, pues permite una conservación fabulosa de las obras de arte, pero que son unas obras de arte que las vemos fuera de su contexto primigenio, ¿no? Y que eso muchas veces pues puede afectar la forma como las contemplamos y la forma como la disfrutamos. Este es un cuadro que fue restaurado en el año 97-98, es un cuadro que está en muy buen estado de conservación, pero que bueno, en su momento pues valía la pena, sobre todo pues el retirar los barnices oxidados, ¿no? El resultado fue pues ver una obra que cobró pues toda su brillantez. Yo sé que es un tópico hablar del colorido veneciano, pero hay veces que no hay nada mejor que acudir a los tópicos para explicar una realidad. Era un cuadro que, pese a que tiene un pedigrí extraordinario, pese a saber que procedía de la colección Gonzaga, que después pasó a la colección de Carlos I de Inglaterra, que a su muerte fue adquirido para la corona por el embajador español en Londres para Felipe IV, que el mismo Velázquez lo colgó en la sacristía del Escorial, donde estuvo hasta que llegó al Museo del Prado inmediatamente antes de la Guerra Civil. Pues digo que pese a ese pedigrí, su naturaleza había sido cuestionada en las últimas décadas, sobre todo a partir que los dos máximos especialistas en Tintoretto, Paola Rossi y Paluchini, pues en su monumental catálogo razonado del pintor, pues consideran que era una segunda versión con participación de Tintoretto, pero una segunda versión y que la primera se encontraba en un pequeño museo británico. No es así, ni mucho menos, y si algo lo demostró fue tanto la restauración como los muy complejos estudios técnicos que la acompañaron, gracias a la cual pues aparecieron pues todos los repintes, todas las correcciones que que introdujo Tintoretto durante el proceso de elaboración de este cuadro y que no aparecen en la versión del cuadro londinense. Una de las cosas más fascinantes que demostró los estudios técnicos es que
este cuadro fue concebido como una suerte de escenario teatral, ¿no? Se sabe por Ridolfi, el primer biógrafo de Tintoretto, que Tintoretto tenía un pequeño teatrillo en el que incluía figuras de cera con velas, lo cual le servía no solamente para componer el cuadro, sino también ver cómo se proyectaban las sombras. Lo que descubrimos al tratar la imagen, al ver la radiografía, al ver la reflectografía infrarroja, es que lo primero que hizo Tintoretto fue pintar el escenario. Es decir, se pueden retirar todas las figuras, y de hecho se hizo una retirada de todas estas figuras, y queda como un enorme escenario teatral, como si acudiéramos a un teatro, se abriera el telón y encontráramos pues ese escenario vacío a la espera de que irrumpan los actores. De hecho, ese carácter pretendidamente teatral viene reforzado por la utilización para el fondo, sobre todo para el arco que aparece al fondo y el obelisco que hay a su derecha, de un grabado que reproduce la escena trágica dentro de la obra de Sebastiano Serlio, su tratado de arquitectura, un Serlio que tuvo un contacto bastante estrecho con pintores venecianos de la época, tanto con Tiziano como con un joven Tintoretto. Es decir, que ese carácter teatral pues probablemente estaba ya buscado por el pintor. Como digo, a continuación pues incluyó los personajes. Y este cuadro, y vuelvo un poco a lo que decía antes sobre cómo la contemplación de los cuadros en un museo pues de alguna manera distorsiona, ¿no? Lo saca de contexto original. Este es un cuadro que cuando yo llegué al museo se veía al fondo de una sala muy pequeña, es decir, la única aproximación posible al cuadro era estrictamente frontal. Si nosotros vemos el cuadro de una forma frontal, la verdad es que es un cuadro que llama poderosamente la atención su excentricidad. En un cuadro de estas dimensiones, más de 5 metros de ancho, parece sorprendente que el asunto principal, que es el que aparece en el extremo de la derecha, Cristo lavando los pies a San Pedro en presencia de San Juan, pues esté confinado a una esquina de este enorme lienzo. Luego, además, si uno ve la composición, pues se da cuenta que hay como muchos espacios muertos, ¿no? Que las figuras, algunas de ellas sí que están conectadas, pero que los grupos están como dispersos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que tradicionalmente dio la historiografía, ¿no? Que conocía el cuadro por fotos o que conocía el cuadro pues por verlo como estaba en el museo, que, repito, solo se podía ver de frente? Pues que era el ejemplo del manierismo veneciano, un manierismo no tan acusado como el toscano o el romano, pero que sí que es cierto que a partir de 1540, con la presencia de Vasari, con la presencia de Salviati, pues sí que arraiga en el medio pictórico de la laguna veneciana, ¿no? Y al final resulta que eso no es así. Cuando entendemos que este cuadro fue pintado para una iglesia concreta de Venecia, la de San Marcuola, y que está pintada, encargada por la Cofradía del Santísimo Sacramento, que son unas cofradías que tuvieron un gran éxito en el norte de Italia sobre todo, y que se dedicaban pues a propagar y defender el culto al Santísimo Sacramento. Pensemos que este cuadro está pintado en un momento álgido, ¿no? del enfrentamiento con los luteranos, ¿no? Pues, como digo, se trataba de un cuadro que formaba pareja con otro, una última cena que está todavía in situ en la iglesia de San Marcuola, pero que eran lo que se llamaban laterali, es decir, cuadros laterales. Eran cuadros que estaban a los dos lados del presbiterio y flanqueando de alguna manera lo que era el altar desde el cual oficiaba el cura. Y era un cuadro que tenía que ser visto por una feligresía que ocupaba un lugar en la nave de la iglesia. Si nos ponemos en el sitio desde el cual se contemplaba el cuadro cambia completamente su percepción. Lo primero que vemos es que el grupo más importante, el de Cristo con San Pedro y San Juan, es lo que queda más cerca del espectador. Pero es que el resto de la composición deja de ser una composición caprichosa, una
una composición aleatoria con grupos separados para ordenarse de una forma extraordinaria a lo largo de una vertiginosa diagonal que empieza en los pies de San Pedro, que sigue con el brazo de Cristo, que pasa después a la mesa con su tapete blanco y que alcanza el punto de fuga que está situado exactamente en mitad del arco. De hecho, si nos aproximamos muchos podemos ver el punto que dejó el clavo que puso Tintoretto, a partir del cual tiró toda una serie de líneas diagonales que son las que le permitieron conseguir este efecto. Es un cuadro que además, para conseguir este efecto, no solo es de una gran complejidad espacial, incluso de tipo matemático, sino que al final debió ser acabado en el propio espacio para el que se pintó. Eso es algo que sabemos que Tintoretto hizo con bastante frecuencia con sus enormes lienzos para los que siempre tuvo muy presente cómo iban a ser vistos, con lo cual los pintaba en su estudio, pero luego los colocaba en el espacio en el cual iban a ser expuestos para adaptarlos al ojo del espectador, ¿no? Y el resultado, como digo, pues es un cuadro absolutamente fascinante. Es un cuadro que también tiene algunos detalles que han llamado poderosamente la atención. Uno, en cuanto a su tono. Es un momento, probablemente no el más trágico de la pasión y muerte de Cristo, pero sí que es un momento importante, ¿no? Estamos hablando del momento de la última cena. Sin embargo, junto a la gravitas, ¿no?, de la figura del grupo de Cristo con San Pedro, pues tenemos personajes que están haciendo acciones que casi resultan cómicas, ¿no? Como por ejemplo, pues estos dos apóstoles, uno de ellos ayudando al otro a quitarse las calzas, que te parece que sea una especie de Hércules, ¿no?, haciendo un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Esos son elementos que siempre han llamado la atención, esa mezcla de lo grave con lo cómico, y que se ha explicado por la afinidad de Tintoretto con grupos literarios entonces muy en boga en Venecia, que preconizaban pues este tipo de distanciamiento irónico de los temas en principio más graves, algunos de los cuales, pues no sé, pienso por ejemplo en Francesco Doni, pues eran amigos documentados de Tintoretto. Otro de los aspectos que ha llamado la atención de los historiadores del arte, y que se ha convertido en uno de esos puzzles, ¿no?, esos enigmas de la historia del arte, es la figura de este perro. Se trata de un perro fabuloso. Tintoretto no es un pintor particularmente celebrado por sus animales. De hecho, según cuenta Ridolfi, como tantos otros pintores venecianos, pues solía tener especialistas flamencos que se dedicaban a hacer tanto los paisajes como los animales. Sin embargo, este es un perro absolutamente espléndido, pero lo que llama la atención no es que sea espléndido, Tintoretto es un gran pintor capaz de todo, es que sea exactamente igual que el perro que aparece en un cuadro de Jacopo Bassano que se conserva en el Museo del Louvre, que se llama Dos perros, y que uno de ellos es este. Y entonces, bueno, la gente ha dicho, puede ser que porque Jacopo Bassano y Tintoretto, si no fueron condiscípulos, sí que por lo menos los primeros estadios de su carrera los debieron hacer juntos bajo la dirección de Bonifacio de Pitati, ¿no? Y que en un momento determinado Tintoretto, ante un encargo importante, este es uno de los primeros encargos importantes de Tintoretto, pues pidiera a su amigo Jacopo Bassano que le pintara el perro, porque además el cuadro de Bassano, que se conserva en el Louvre, está firmado y fechado en 1547, que es exactamente el mismo año de este cuadro. Probablemente no sea eso, probablemente la explicación sea que había repertorios de animales que circulaban en los distintos estudios, y que muchos de los perros y muchos de los animales que vemos en la pintura, y no solo en la veneciana, no son el resultado de una observación directa del natural, sino que están tomados
de otros cuadros. Hay perros que aparecen en la pintura veneciana, pienso por ejemplo en el perro que aparece en la Danae de Tiziano, que es uno de los perros más ubicuos de la historia de la pintura, ¿no? Atraviesa fronteras y aparece incluso en la pintura española del siglo de oro. Y bueno, deciros también que es un cuadro que estuvo en esta iglesia de San Marcola probablemente hasta finales del siglo XVI, principios del XVII. De ahí pasó a la fabulosa colección de los Gonzaga en Mantua, que como casi toda la colección Gonzaga en Mantua fue adquirida por Carlos I de Inglaterra en 1626 y que a la muerte de Carlos I, ya lo he dicho, pues fue adquirida para Felipe IV. Y aquí es donde entra otro elemento que también ha llamado últimamente la atención, y es un poco la relación que puede o no tener este cuadro con Velázquez y particularmente con las Meninas. Sabemos que Velázquez era aposentador mayor, que fue el responsable de lo que fue la reordenación pictórica del Escorial, y que a este cuadro le otorgó un papel importante en la sacristía. Es un cuadro que cuando uno lee la descripción que Palomino hace de él, encuentra muchos elementos, muchas frases, es verdad, no es pintura, que aparecen en la misma descripción que Palomino hace de las Meninas, ¿no? Y hay una serie de elementos, ese carácter un poco cinético de la pintura que se transforma a medida que la veamos desde un punto de vista a otro, ese juego con distintos espacios, ¿no? La complejidad espacial. Fijaros que justo encima de la cabeza de Cristo aparece una escena que no sabemos que parece que es la última cena, pero no sabemos si es un cuadro lo que estamos viendo, es un espejo, es una sala adjunta y lo están representando dos momentos. Pues de alguna manera pues trae a la memoria todo lo que es la complejidad conceptual y espacial de las Meninas de Velázquez. Y bueno, pues nada más, deciros que se trata de una obra absolutamente fundamental dentro de las colecciones del Museo del Prado, y bueno, que la disfrutéis y que sea el primero de muchas de estas explicaciones que os vamos a ir dando en los próximos días, y que confiamos pues os permita mantener vuestro contacto diario con el Museo del Prado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Una pregunta. ¿Qué tipo de artista es Tintoretto? Bueno, Tintoretto es un pintor curioso. Siempre se ha dicho que era el cerebro, ¿no?, más tremendo de la pintura veneciana. Era como, durante mucho tiempo se ha vendido como el rebelde, un poco como el outsider de la pintura veneciana, frente a la dictadura estética de un Tiziano omnipoderoso, ¿no? Tiziano que tenemos enfrente. Y que tenemos enfrente. De hecho, era tal las diferencias entre ellos, no solamente en la forma de pintar, sino también por temperamento, que incluso ya Ridolfi en el siglo XVII pues se inventó, porque probablemente se inventó un efímero aprendizaje de Tintoretto en el taller de Tiziano, y un Tintoretto joven que tendría ya tal talento que un Tiziano consagrado celoso lo habría expulsado del taller. Es verdad que Tiziano era muy mal maestro, es verdad que Tiziano procuró rodearse de ayudantes de un discretísimo talento, y que los dos, o por lo menos se habla de dos que tenían talento y los dos acabaron mal con él, París Bordone y Jacopo Tintoretto. Probablemente no sea cierto, no sabemos exactamente dónde está la formación de Tintoretto. Sí que sabemos que su primera vinculación, como he dicho antes, es con Bonifacio de Pitati. Representa una forma distinta, minoritaria, dentro de lo que es la forma de entender la pintura veneciana, incluso en la misma forma de entender la narración pictórica, ¿no? Recordad que Venecia es el lugar de Italia donde hay lienzos más grandes. Hay lienzos más grandes porque, dadas las circunstancias climáticas de la laguna veneciana y su humedad, pues el fresco no arraigó en Venecia, porque había que picarlo enseguida por la humedad. Eso hace que los pintores venecianos pues pintaran lienzos de un tamaño extraordinario, y los hay infinitamente más grandes que estos. Y desarrollan un tipo de pintura narrativa que tiene una tradición, que pensemos sobre todo en Carpaccio, Giovanni Bellini, que luego es la que va a seguir con el mismo Tiziano, con Veronés, donde se utiliza un horizonte bajo, y las figuras aparecen en paralelo a lo que es un escenario arquitectónico, ¿no?
de tal forma que es como ese escenario arquitectónico aparece como una especie de telón pintado de fondo y los personajes distribuidos como si fueran un friso en primer plano. Es lo que vemos, por ejemplo, pues en Cristo entre los doctores, lo que podemos ver con Cristo y el centurión de Veronés. En el caso de Tintoretto sigue una tradición minoritaria que tiene precedentes en Pordenone, en el mismo Bonifacio de Pitati, donde, si os dais cuenta, el punto, el escenario se inclina, el punto de fuga se eleva y eso hace que las composiciones sean mucho más profundas y permite que los personajes se introduzcan dentro de ella, ¿no? En ese sentido, pues representa una forma distinta de entender, por ejemplo, algo tan importante como es la concepción del espacio y de la narración. Y luego es un pintor que, bueno, es mucho más joven que Tiziano. Tiziano nunca se sabe cuándo nació, en torno a 1485. En el caso de Tintoretto nació en el 17-18, por lo tanto bastante más joven, y por lo tanto cuando él se forma pues hay otros estímulos en el ambiente. Es bien conocida la frase que según Ridolfi tenía escrita Tintoretto en su taller de el dibujo de Miguel Ángel y el colorido de Tiziano, es decir, es alguien que ya se da cuenta que, o tiene una aproximación ecléctica. Yo sé que eclecticismo ahora es un término muy devaluado, no tiene por qué tener una connotación peyorativa, pero sí que es alguien que de alguna manera intenta unir lo que antes parecían realidades antagónicas, ¿no? Que era el ideal toscano-romano, ¿no? Del diseño con el veneciano del colorido. Y luego pues un personaje que no tenía ese charm, no tenía esas dotes sociales que tenía Tiziano y que le procuraron una carrera exitosísima en las cortes italianas y europeas. Este es un hombre que solo hay que ver sus autorretratos con esos ojos, ¿no? Que parecen casi furiosos, ¿no? Y fue un personaje que hizo toda su vida, o casi toda su vida en Venecia. Constan muy pocos viajes fuera, sobre todo a Mantua. Sí que es verdad que al final de su carrera pues vendió fuera, trabajó para cortes, sobre todo para la corte de Praga, e intentó reemplazar a Tiziano en España sin demasiado éxito, y quedó pues como la quinta esencia del venecianismo, ¿no? Frente al cosmopolitismo de Tiziano. Se exageraron luego las tintas, de presentarlo hasta como un rebelde, ¿no? Sobre todo cuando uno lee los textos de Jean-Paul Sartre, ¿no? De gran fama, ¿no? En los años 60 del siglo pasado, pero bueno, ahora tiende a equilibrarse. Un pintor que tuvo un éxito en vida, que fue reconocido y que probablemente en muchos aspectos pues no estuviera tan lejos de su archienemigo Tiziano. Y perdona, Miguel, nos preguntan, ¿nos puedes explicar un poco más qué tiene que ver la humedad con el tamaño de la obra que has comentado antes en Venecia? Lo que tiene que ver la humedad es con el fresco. Es decir, el fresco, sabéis que se pinta directamente sobre la pared. Cuando hay mucha humedad, pues enseguida se deteriora y hay que picarlo. Hubo intentos, ¿no? De hecho, incluso el gran salón del Palacio Ducal fue pintado originalmente en el siglo XIV al fresco, y hubo que picarlo enseguida. Prácticamente la pintura al fresco en Venecia se redujo, se circunscribió a lo que eran las pinturas de fachadas, que eran unas pinturas que se concebían ya con una vocación muy efímera. Cuando uno pintaba una fachada sabía que aquello tenía una duración determinada y que pronto se deterioraba. Claro, si uno recuerda, uno va a Florencia, uno va a Roma y ve todo pintado al fresco, pues se da cuenta que es un momento de exuberancia pictórica donde todos los muros se llenan de pintura, y en Venecia lo que hacen es pintar grandes lienzos que más o menos vienen a ocupar el mismo espacio que los frescos en las iglesias y en los palacios romanos y florentinos. Quien quiera que haya visto, no sé, Madonna del Orto, ¿no? Donde hay cuadros de Tintoretto de 16 metros de alto, o cuando uno recuerda pues la pintura más grande que hizo Tintoretto, ¿no? Que es el juicio final en la sala del Mayor Consejo del Palacio Ducal, pues probablemente estemos hablando de algunos de los lienzos más grandes jamás pintados en la historia. Pues muy bien, Miguel, muchísimas gracias. No te vamos a entretener más porque bueno, el museo está cerrado, pero hay mucho trabajo también que hacer. Y bueno, pues nos despedimos. Vamos a continuar ahora con Alejandro Vergara, pero gracias. Ya te dejamos tranquilo. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Miguel.